Muy buen día a todos. Hoy es un día eh, importante para Aspen Institute por el tema que vamos a tratar el día de hoy y además el calibre de nuestros invitados, que no solamente son destacadísimos personajes en la administración de la Procuración de Justicia de nuestro país, sino que además son grandes juristas y mexicanos muy comprometidos. Y para hablar con equidad de género, podemos decir mexicana y mexicanos, o podríamos también decir somos todos mexicanas muy comprometidas, o ahora hay un término que teóricamente abarca el plural y teóricamente abarca el femenino y el masculino, que es la E, y entonces podríamos decir mexicanes comprometides. Pero bueno, no nos metamos en profundidades de esta naturaleza el día de hoy, que tenemos temas muy relevantes que tratar. Les comentaba, tenemos hoy con nosotros a tres grandes juristas, a Arely Gómez González, abogada egresada de la Universidad de Anáhuac, titulada con mención honorífica, maestra en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, con la especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Realizó gran parte de su carrera profesional dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde desempeñó los cargos de secretaria particular, coordinadora de ponencia del ministro Azuela Huitrón en la segunda sala y secretaria general de la Presidencia y oficial mayor del más alto tribunal. En 2007 fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, cargo que ocupó hasta el 2010. Fue senadora de la República en la 62 y 63 legislatura para el periodo 2012-18, en donde presidió el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de Información, secretaria de las Comisiones de Justicia, Anticorrupción, Participación Ciudadana, integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, y también integró la Junta de Coordinación Política. Solicitó licencia para ocupar la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, y posteriormente fue ratificada por el Senado de la República para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República del 1 de marzo de 2015 al 26 de octubre de 2016, y fue ratificada como secretaria de la Función Pública el 27 de octubre de 2016. Desde el 1 de febrero de 2019 se desempeña como titular de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, unidad administrativa que actualmente se denomina Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal. Gracias por estar con nosotros, Arely. Está con nosotros también José Elías Romero Apis, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor por la Universidad de Anáhuac, candidato a doctor por la Sorbona, cuenta con doctorado honoris causa por Salamanca, su procurador de justicia tanto a nivel federal como de la Ciudad de México, consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal, coordinador nacional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y colaboró además en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la vida política ha sido diputado federal, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, ha participado en múltiples actividades y perteneció a varios organismos del Partido Revolucionario Institucional. Autor, coautor, coordinador de más de 20 libros sobre derecho, teoría política y narrativa política, y articulista desde el 98 del diario Excelsior y en varias revistas como Impacto y Siempre. Ha recibido en 5 ocasiones premios nacionales de periodismo.
En el ámbito académico es socio, miembro, entre otros, del Instituto Mexicano de Cultura, de la Academia Nacional de la Educación. En la vida docente, además de haber impartido múltiples cátedras, es profesor de Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución en la UNAM y de Teoría del Poder en el posgrado de la Universidad Anáhuac. Socio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y ha sido presidente de varias instituciones y colegios profesionales, condecorado además con el Gran Collar al Mérito Jurídico. Es actualmente abogado postulante y socio fundador de Romero Apis y Abogados. Gracias por estar con nosotros. Y finalmente, tenemos con nosotros a Salomón Baltasar Samayoa, licenciado en Derecho por la UNAM, especialidad en Ciencias Penales y maestría y doctorado en Derecho por la UNAM, diplomado en el INACIPE en Pena, Prisión y Ejecución Penal, cursos de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción y un diplomado en Ética Gubernamental ha cursado. Tiene varios años colaborando entonces en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como fiscal y como visitador de la institución. En la General de la República fungió como agente del Ministerio Público Federal, director general de Derechos Humanos y titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Subdirector jurídico de la Prisión Estatal de Almoloya de Juárez en el Estado de México en algún momento, y ha escrito obras sobre cuestiones penales, política criminal, readaptación social, víctimas de los delitos y otros temas. Pues para empezar y para fijar, vamos a decir, la cancha para este diálogo, ¿por qué no, doctora, nos platicas cuál es la principal problemática que enfrenta nuestro país en este momento desde el punto de vista de la procuración de justicia? ¿Cuáles son los principales retos? Con todo gusto entraré a mi participación y les reitero muchísimas gracias, Luis Gerardo, y trataré de ajustarme al tiempo destinado a mi participación, en la cual haré una síntesis de temas que me voy a referir, como la reducción de la impunidad a través de la denuncia, será el primero, la protección de las víctimas y la erradicación de la tortura. Temas que, como hemos estado platicando previamente, son tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, ¿cuál es el origen de la impunidad? Pues yo creo que el origen de la impunidad depende de muchos factores. Los desafíos, por lo tanto, son grandísimos para quienes se encargan o nos hemos encargado de procurar justicia. Todos los días, lo primero que hago al levantar es ver las noticias para informarme sobre los asuntos relevantes que acontecen en nuestro país. Seguramente todos los que estamos aquí hacemos lo mismo. ¿Y qué? Nos percatamos de que resulta cotidiano ver en las notas temas de asalto en transporte público, feminicidios, desaparecidos, secuestros y homicidios. De igual manera, veo cómo personas con su vida defienden su sueldo, su carro, su cartera, su celular o cualquier cosa que tenga valor para ellos. Acabamos de ver una nota muy reciente que a mí me desgarró emocionalmente, como una chica adolescente se negaba a entregar su computadora ya que en ella llevaba su tarea. También vemos todos los casos de las madres y de los padres que hacen sus propias investigaciones para localizar a sus hijas o a sus hijos, y en caso de las hijas vemos también a los feminicidas de ellas, ya que en ocasiones parecería en estos temas que la autoridad se encuentra rebasada. Veo y escucho a mujeres que día a día padecen acoso laboral en sus trabajos, escuelas, transporte, en fin,
como si en México no hubiera un espacio en el que las mujeres estuvieran libres del acoso y de la violencia. También vemos el caso de abusos cometidos en contra de niñas y niños. Nos enteramos también a través de los medios de probables actos de tortura en contra de los detenidos llevados a cabo por servidores públicos, los cuales en ocasiones quedan documentados en las redes sociales. Y asimismo vemos imágenes atroces de delincuentes que realizan actos de barbarie contra integrantes de la fuerza pública o de grupos rivales. Cada vez también es más frecuente conocer que comunidades y vecinos hacen justicia por su propia mano y ellos linchan a quien creen culpable. Ante todos esos sucesos, es frecuente que la autoridad o los servidores públicos responsables de las investigaciones realicen declaraciones y asuman posturas mediáticas que dejan vacíos en la comunicación con los familiares de las víctimas y que parecerían frases huecas, como por ejemplo, y creo que todos los hemos señalado, no se descarta ninguna línea de investigación. Se investigará a quien tenga que investigar. Se llegará hasta las últimas consecuencias. Y podría decir más. Y cuando hay resultados, esto no siempre convencen a los afectados ni a la sociedad. Por ejemplo, algo reciente, los casos de las chicas en Nuevo León. En ocasiones, los familiares o conocidos de las víctimas exigen justicia obstruyendo avenidas con la amenaza de no levantar los bloqueos, en tanto no se detenga a los probables responsables. Y en el mismo sentido, hay quienes exigen justicia utilizando a los medios de comunicación y a las redes sociales o manifestando sus exigencias al Ejecutivo Federal o local, a los fiscales generales, al presidente de la Suprema Corte o a los presidentes de los tribunales de justicia locales. En ocasiones, escalando hasta instancias internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, creo que esto que he mencionado como para ubicarnos en el tema, todos estamos conscientes de estos y todos lo hemos visto y vivido. Ahora, ya entrando a materia, es importante reconocer que la justicia es un principio que está consagrado en la Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico, en el que coinciden los de razonabilidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, respecto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad. Por lo cual, ninguna persona debe hacerse justicia por sí misma, ni tampoco ejercer violencia para reclamar su derecho. Por ello, en materia penal, el Ministerio Público es la institución encargada de procurar justicia, es decir, realizar todas las diligencias necesarias para que ésta se materialice en virtud del derecho a castigar del Estado, que lleva a cabo en su nombre y en representación de la sociedad afectada por el delito. Ahora bien, el sustento jurídico de la Procuración de Justicia se establece en los artículos 21 y 102, apartado A de nuestra Carta Magna, además en los numerales 16 al 20, que necesariamente le implican, y sobre todo lo dispuesto en el artículo 1, que establece la obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, de todas las personas. En este sentido, ¿cuál es la competencia de las instituciones de procuración de justicia titulares del Ministerio Público? Como sabemos, las instituciones de procuración de justicia en los ámbitos federal y local son las Fiscalías General de la República y las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, respectivamente, y son órganos públicos autónomos que ejercen sus facultades atendiendo el orden público e interés social. En este sentido, al Ministerio Público, ¿qué le corresponde? Le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad, la investigación y la persecución de los delitos de su competencia
ante los tribunales y la intervención en todos los asuntos que corresponden a sus funciones constitucionales. Además, como autoridad también le corresponde promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima, de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal establecidos en la Constitución, en las leyes federales y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Ahorita voy a abordar, yo creo, el primero de los 3 temas que señalé al inicio, la reducción de la impunidad mediante la denuncia. Es importante hacer ver que la percepción ciudadana al día de hoy es que existe un alto grado de impunidad, ya que no todos los delitos se investigan o no se investigan con eficacia, y tampoco es una regla el respeto a los derechos humanos de los imputados o de las víctimas de los ofendidos. A pesar de que en algunos casos no se denuncien los actos delictivos, se exige a la autoridad que se detenga, que se procese y que se sancione a quienes sean los probables responsables. Entonces, ¿por qué si se exige eso, no se denuncian todos los delitos para que conozca la autoridad? Algunas respuestas las encontramos en la más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en VIPE, realizada por el INEGI en 2020 y publicada en septiembre de 2021, que es la última que tenemos, de la cual me voy a permitir compartirles los siguientes datos. En 2020 se denunció el 10.1% de los delitos. De ellos, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 66.9% de los casos, o sea, arriba del 50%. Pero del total de esas carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público, en 48.4% de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación. En 2020 la cifra aumentó del 92.4 registrado un año antes al 93.3 de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició en carpeta de investigación. La misma encuesta señala las siguientes razones por cual las víctimas no denuncian delitos ante las autoridades. Pérdida de tiempo, dicen muchos, 33.9%. Desconfiamos de la autoridad, 14.2%. Trámites largos y difíciles, 8.5%. Actitud hostil de la autoridad, 3.5%. Y finalmente, miedo a la extorsión, 0.6%. Ahora, otro dato importante. Respecto al tiempo invertido para efectuar la denuncia, 44.2% manifestó que requirió 2 horas o menos para realizar su denuncia ante el MP, mientras que 32.3% refirió haber invertido más de 4 horas para efectuarla. Yo, en lo personal, en lo que concierne a las razones por las cuales las víctimas no denuncian, yo agregaría otro factor y muy relevante: el miedo a las represalias de los delincuentes, pues las víctimas a menudo son amenazadas por sus victimarios con causarles un daño en su persona o en la de sus familiares si denuncian o comparecen a rendir su testimonio. Para las víctimas, estas amenazas resultan reales y creen que se pueden cumplir, pues los agresores se han llevado o sus teléfonos celulares, sus carteras, sus bolsas, sus llaves, saben dónde viven, tienen sus identificaciones, pues tienen toda su vida. ¿Quién les asegura a estas víctimas que no les va a pasar nada después de que denuncien? Y en el mejor de los casos, en el caso que detuvieran a los responsables. ¿Quién les asegura, en primera hipótesis, que si los detienen, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional no los dejará libres por una detención ilegal? ¿Quién les asegura que no se dictará un auto de no vinculación a proceso o una sentencia absolutoria?
Entonces, para los afectados, seguramente, pues no serán las instituciones públicas encargadas de la seguridad pública los que den respuesta a estos cuestionamientos, aun cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales establezca el derecho de las víctimas o ofendidos a solicitar y a contar con medidas de protección. Ahora bien, es cierto que los peritos y otros terceros que intervengan en el proceso podrán solicitar a la autoridad correspondiente que adopten medidas de protección para las víctimas y los testigos, en los términos ya sea de la legislación federal o local aplicable. Pero también es cierto que no es seguro que se les otorgue dicha protección. Sin duda, el temor de las víctimas a sufrir las represalias de los delincuentes inhibe en la mayoría de los casos la denuncia y descarta la posibilidad de investigar. Las víctimas que denuncian, ¿qué pasa? Muchos desconfían tanto del policía que investiga, como del perito que examina, como del Ministerio Público que los declara. No saben en realidad si están hablando con un miembro más de la organización delictiva, con alguien que encubre o proteja a los delincuentes, con alguien indiscreto y morboso. Se dan muchas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurren detenciones de policías involucrados en actos delictivos, más que un mensaje a la ciudadanía de que hay policías honestos que no se corrompen y que son capaces de tener a sus propios compañeros policías, parecería que se fortalece la percepción contraria, de que los cuerpos de seguridad están infiltrados por la delincuencia o de que son corruptos. Por ello, con razón o sin razón, para algunas víctimas no es viable recurrir ante las autoridades a denunciar los delitos. Creo que por respeto al tiempo de mis compañeros que me pidieron ser muy puntual, aquí concluyo mi primera intervención y me va a dar muchísimo gusto escuchar a mis compañeros para después poder cerrar mi participación. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Y doctor Romero Apis, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta nuestro país en la procuración de justicia? Ya la doctora ha expuesto de manera muy profunda, muy analítica, pues evidentemente la reducción de la impunidad, la protección de víctimas, la protección de derechos humanos, el erradicar la tortura, la protección de los derechos de la mujer, el feminicidio, la corrupción. ¿Qué, dentro de todo esto, qué más nos puede decir? ¿Cómo podemos entender mejor la problemática que estamos viviendo? Muchas gracias, Luis Gerardo, y sobre todo, no solo por el uso de la palabra, sino tan generosa que me hicieron. Yo estoy seguro de que las palabras de Arely no solamente han sido precisas, sino han sido muy profundas y muy acertadas en cuanto al problema básico de la Procuración de Justicia, que es un contribuyente muy importante. Yo no diré el único, nadie ha dicho que es el único, pero uno de los contribuyentes importantes al espectro de impunidad tan grave que atraviesa nuestro país. Las cifras que ha mencionado Arely son pavorosas, a veces varían de un observador, pero en esencia son las mismas y nos ponen en una situación verdaderamente casi podríamos decir vergonzosa. Es difícil desde un ángulo de soluciones implementar políticas. Las mejorías de las áreas de gobierno o de las acciones de gobierno pueden realizarse o a través de políticas o a través de... Y en el caso de la procuración, las políticas o el alcance de las políticas son reducidas por esencia. Es decir, la procuración actúa
de manera reactiva frente a un problema que es la comisión del delito. Si bien en el ordinario público, en el cotidiano de la calle, escuchamos que las procuradurías pueden tener alguna responsabilidad y hay una confusión con el tema de seguridad. La realidad es que la procuración interviene a partir de la comisión del delito. Luego, entonces, su función esencial es del orden reactivo, no del orden preventivo, ni del orden educativo, sino del orden reactivo exclusivamente. Tener una política de procuración, realmente nunca la he visto, salvo en algunos discursos, pero no ha habido en México una política de procuración y creo que es difícil que la pueda haber, como es difícil que pudiera haber una política de bomberos. Es decir, que algún partido, que algún gobierno pudiera presentar una política nacional de bomberos. Es decir, pareciera que la única política es la de que actúen cuando hay incendios. Y eso no tiene ningún tinte político, sino un tinte del orden administrativo y funcional. El problema mexicano es la gran comisión de delitos, la gran cantidad de incendios. Las cifras que ha mencionado Ariel nos indican que tenemos mucho más incendios que bomberos y que no podemos ni siquiera atender, es más, ni siquiera asistir, ni siquiera acudir, no a apagar el incendio, sino ni siquiera tenemos los suficientes bomberos para poder llegar a fotografiar. Es decir, la ayuda en muchas ocasiones la tienen que hacer o los medios de comunicación o los a través de sus propios captura de imágenes que la... ese es el problema que tenemos con la comisión de delitos. 2 millones de delitos, a veces se habla de 2,5, denunciados al año, no son susceptibles de ser atendidos por todo el aparato federal, local y especializado en materia de procuración. No son susceptibles de ser atendidos, de ser investigados, de ser resueltos, de ser consignados o judicializados, de ser litigados y al final de cuentas de ser castigados. Es decir, los números, ya no digamos la calidad de lo que se necesitaría, rebasan nuestras posibilidades orgánicas, nuestras posibilidades institucionales, nuestras posibilidades presupuestarias y nuestras posibilidades. Es decir, ese es el problema, no es la solución la tenemos que ir del problema, pero el problema, repito, es que tenemos, uno, mucho más incendios que bomberos, y dos, que no sé si algún día decidiríamos convertir o tener un cuerpo de bomberos tan grande, es decir, que quizá para atender, investigar, judicializar y obtener sentencias condenatorias para 2 millones o 2,5 millones de anuales, quizá tendríamos que ocupar 3/4 partes del presupuesto. Las cifras son inmanejables. Es decir, la cantidad de delitos cometidos en México, o lo repito, los denunciados, es realmente inmanejable. Frente a ello, hemos tomado pues alguna serie de medidas que son plausibles algunas. Por ejemplo, la especialización, que no es otra cosa más que privilegiar algunos delitos por su gravedad, por ejemplo, los feminicidios, y nos queda en claro que, bueno, un homicidio o un feminicidio o un secuestro o delitos de ese orden son muchísimo más graves, muchísimo más lesivos y muchísimo más algésicos que otro tipo de delitos. Y ante la alternativa de tener que seleccionar, que tener que privilegiar, en buena hora que sea. Hay otras medidas que yo, sinceramente, hasta la fecha, no las he comprendido.
no estoy particularmente en contra de ellas, ni nos hacen daño, simplemente no entiendo, nunca pude entender, a la fecha no entiendo, pese a todos los discursos y todas las razones que me han expuesto, el motivo de la autonomización de las fiscalías, antes procuradurías. Siento que fue tomada una figura administrativa, por cierto, con mal conocimiento del derecho administrativo, y que se optó por la autonomización. A mí se me ocurre que mejor se hubiera optado por la concesión, es decir, concesionar la Procuraduría de Justicia. Dirá Arely, dirá Luis Gerardo, dirá Salomón que estoy diciendo una estupidez. Claro que la estoy diciendo. No la estoy proponiendo, simplemente la estoy comparando con la autonomización. Me parece tan estúpida la comparación de la procuración como la autonomización. Porque los males que tenían las procuradurías y todos los que estamos, poseemos de adentro las procuradurías, no tenían que ver con el poder público ni con la política. No es el caso de otras instituciones en que autonomizarlas fue para sacar la mano negra del gobierno dentro de aquí. Los vicios que tenían las procuradurías es insensato al que se debían a una deliberación. Desde luego que no se debían a ello, y ninguno de los que estamos aquí, podría yo decirlo bajo protesta, recibimos nunca ninguna orden de autoridad de portarnos. Es decir, las instituciones se portaban mal por otras causas, pero no por culpa de los gobiernos, de cualquier signo político que sea. Estoy hablando. Entonces, la autonomización me parece que fue un catopardismo que tampoco nada. Como no lo resolvería quizá, obviamente, en fin, creo que estoy muy centrado en este tiempo que he utilizado en la descripción del problema, más que en la descripción de las soluciones. Las soluciones, en realidad, no soy yo quien las tiene, pero sí les puedo decir que hasta la fecha no he escuchado a nadie. Aquí mi participación por el momento, Luis Gerardo y queridos. Muchas gracias, querido doctor. Extraordinaria presentación para iniciar. Y ahora, doctor Baltasar Samayoa, ¿qué nos puedes platicar? Ha sido, me parece, una extraordinaria introducción. En francés diríamos un tête-à-tête entre la doctora Arely y el doctor Romero Apis sobre la problemática de la procuración de justicia, y además extraordinaria, porque si estuviéramos hablando de Fórmula 1, estarían ahí compitiendo lado a lado por el primer lugar. Extraordinario. Ahora, el doctor Baltasar Samayoa, ¿qué nos puedes exponer, qué nos puedes explicar después de haber entendido todo este problema de reducir la impunidad, la tortura, la protección de víctimas que ya abordó Arely, y luego doctor José Elías Romero Apis abordó pues un tema muy complicado, muy complejo, muy importante, que habría que empezar por ahí, el tema de la prevención del delito, ¿no? Muy importante, la incapacidad de la Procuración de Justicia para atender el número de delitos que está existiendo en el país, es decir, está rebasado, y ahí vendrá una pregunta obligada relacionada con Noam Chomsky y los estados fallidos, cuando el Estado ya es incapaz de proveer la seguridad que requieren y que exigen sus ciudadanos, y la pregunta es si ya llegamos o estamos llegando ahí, o estamos ahí en algunas zonas de la República.
Y luego abordó un tema también prioritario, fundamental, que simplemente en muchos círculos se ha dado por hecho, que es la autonomía de las fiscalías y de las procuradurías. ¿Qué más podemos decir acerca de esta problemática? ¿En dónde está la problemática? ¿Cómo la podemos diagnosticar para entonces pensar si esto tiene soluciones y cuáles son? Muchas gracias. Quisiera primero agradecer a Aspen Institut México, a ti en particular, Luis Gerardo, y saludar con afecto a José Elías Romero Apis y a la doctora Arely Gómez. Para entender un poco el problema que está detrás de la Procuración de Justicia, quizás valdría la pena tratar de encontrar una explicación para conocer cuáles son las motivaciones de la Procuración de Justicia. ¿Qué es lo que está en esa base de comportamiento? Para ello, habría que establecer que se ha dicho que en el nuevo sistema acusatorio existen nuevas reglas en la labor investigadora del Ministerio Público y que recuperan terreno los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia e ineficacia de pruebas obtenidas en forma ilícita. ¿En realidad esto es así? Sería una primera pregunta. Si lo ¿es esto suficiente? Según la fórmula tradicional, el Estado tiene como fin el bien común de los gobernados. Así se ha afirmado que el Estado es una entidad de fines, los cuales son determinados por las circunstancias históricas. Nosotros podemos hacer una mirada retrospectiva a aquel discurso de Venustiano Carranza cuando abrió la sesión del 1 de diciembre de 1916, en donde hizo una crítica fuerte al sistema de justicia y perfilaba una nueva organización del Ministerio Público. Decía en aquella ocasión Venustiano Carranza que el procedimiento criminal en México ha sido el mismo que dejó implantado la dominación española. Decía que habían diligencias secretas y procedimientos ocultos. Decía Venustiano en su discurso, la ley concede al acusado el derecho a la libertad durante el proceso, pero esta facultad quedó siempre al capricho de los jueces, quienes la niegan por el temor a que el acusado se fugue y se sustraiga de la justicia. Ciertamente Venustiano Carranza enfatizó y reconoció que los jueces han sido igual que los de la época colonial y afirmó de manera esperanzadora que la organización del Ministerio Público iba a cambiar un sistema vicioso. Pero, ¿esto es así todavía? ¿Qué está detrás de las disfunciones del Ministerio Público? Mi arenga no es en contra de alguna fiscalía en particular, de un estado o de la Fiscalía General de la República, sino es de la institución del Ministerio Público. Pregunto, ¿qué es lo que impulsa sus motivaciones para lograr a toda costa la prisión justificada del imputado, que en muchos casos debiera enfrentarse en libertad? ¿Cuáles son las motivaciones del comportamiento procesal del Ministerio Público, tanto en la investigación inicial como en la etapa de juicio? El comportamiento procesal de las fiscalías nos indica que estamos en la ruta que refuerza los principios de buena fe, debido proceso, presunción de inocencia. Alberto Binder, el argentino, sostiene que en América Latina la institución del Ministerio Público no ha sido uno de los protagonistas del desarrollo de la doctrina constitucional y el derecho procesal penal. Y mucho menos, dice, ha motivado algún desarrollo doctrinario independiente. El derecho constitucional no se ha ocupado demasiado, ni de él la dogmática procesal ha dejado de reconocer al Ministerio Público como un mero sujeto procesal.
El Ministerio Público está tan íntimamente ligado al funcionamiento global del Estado y a su atmósfera institucional que hace más notoria la ausencia de una reflexión profunda desde su realidad política y su cultura ciudadana. La discusión política en torno al Ministerio Público ha girado alrededor de elementos emocionales contenido en la mayor o en la menor confianza en su actuación en asuntos mediáticos. Su actuación institucional es pobre porque él no es el principal responsable de las políticas de persecución y lucha contra la impunidad. Dice Alberto Binder, la ciudadanía no confía en el Ministerio Público. Prefiere a los jueces porque en la administración de justicia existe la idea de una fuerza moral que no se puede transferir a la institución del Ministerio Público. Uno de los grandes retos para contestar a tu pregunta se localiza en la necesidad de abolir el modo inquisitivo de ejercer el poder penal del Estado, el cual no es un problema procesal, sino una forma cultural de ejercer el poder penal y la persecución pública. Hay autores que prefieren hablar del sistema inquisitivo reformado y no al procedimiento penal mixto. El Ministerio Público es hijo de la revolución en Francia y como tal posee contradicciones e hipocresías, dice Binder. En el fondo hay una cuestión cultural en la forma en cómo se ejerce el poder penal del Estado, en el que es confundido con la idea del poder punitivo supraindividual en el que el poder político centralizado somete a los ciudadanos bajo su dominio hasta convertirlos en algo semejante a los súbditos de esa organización estatal. Repito, el problema se localiza en el modelo inquisitivo de ejercer el poder penal y en los problemas de centralización de ese poder. De esta forma, cualquier intento de solución no puede realizarse fuera del contexto político-cultural. El Ministerio Público no aporta nada en la investigación ni contribuye en forma importante en la preservación de la imparcialidad del juez. Lo dice con gran acierto la doctora Areli. Es el juez de control el que debe posibilitar que se investigue, que corrige la omisión del Ministerio Público. Así lo advertimos del texto del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los estudios señalan que en Latinoamérica el Ministerio Público ni es garante de la legalidad ni es investigador, porque en la práctica latinoamericana no se ha salido de su cultura básica del sistema inquisitivo. Dice Claude Roxin que el Ministerio Público no fue concebido para cumplir una función unilateral de persecución como el acusador en el proceso penal angloamericano, sino para ser custodio de la ley. Dice concluyentemente, es un resabio de la cultura inquisitiva. Veamos, el juez de control es un órgano que debe regular la función ministerial y ponerle límites cuando éste viola derechos procesales o fundamentales de algunos de los sujetos procesales. Sin embargo, existe la sensación de falta de supervisión judicial por parte de los jueces de control, más aún cuando el juez de control no ejerce ese liderazgo ni actúa en forma protagónica en el nuevo mecanismo de control constitucional de los derechos de los investigados o de la víctima que le impone el nuevo sistema acusatorio. Es recurrente que tengamos la percepción que el comportamiento del juez de control se identifica más con los intereses del Ministerio Público que con los de la magistratura. Esta percepción forma parte de la crisis de administración de justicia. Este fenómeno provoca que los jueces de control atraigan el desprestigio social del Ministerio Público cuando existe la percepción ciudadana de que los jueces son dóciles al considerar que existe necesidad, por ejemplo, de cautela para que el imputado sea conducido al proceso mediante la orden de aprehensión. Dan credibilidad a pie juntillas a los informes de la policía ministerial en cuanto suponen que el imputado no tiene arraigo domiciliario y existe el riesgo de fuga. En estas hipótesis existe la
percepción entre los operadores del sistema penal que los jueces de control, al prestarse a decretar la prisión justificada, abandonan la tutela de derechos fundamentales del imputado en cuanto a su libertad se refiere. Esto nos lleva a replantear que la prisión justificada no continúe siendo un abuso disfrazado por jueces obedientes al dictado del fiscal o del gobernante. La prisión justificada puede encontrar alguna razonabilidad procesal cuando el sujeto es citado por el juez, siempre que cerciore que el imputado recibió la citación en forma personal o inequívocamente se pueda establecer que ese es su domicilio y que ello respalde la decisión del imputado de resistirse a esa forma de conducción al proceso. He escuchado a un juez de control decir que gracias a la justicia federal se libró de 5 órdenes de aprehensión libradas en un tramo de su vida pública. Espero que un día este amigo se atreva a escribir y a detallar las pormenorizaciones de ese suceso. Pero lo cierto es que los operadores del sistema penal depositamos con gran esperanza el respaldo de los jueces federales cuando en una entidad federativa el caso penal proviene del escritorio del gobernante y transita por la Fiscalía y el Poder Judicial de una forma equivalente a la que opera una oficialía de partes. Reconocemos que históricamente el Ministerio Público ha padecido una excesiva carga de trabajo, pero también existe falta de supervisión de órganos institucionales, llámese visitaduría, asuntos internos, órganos de sanción administrativa o unidades que investigan a delitos cometidos por servidores públicos. Aún hoy en día el Ministerio Público se piensa dueño de una investigación y confunde ese poder de ver con una concesión que le otorga la ley y que le permite hacer lo que quiera y cuando quiera. Aún en delitos que no prevén prisión oficiosa, existe la práctica de no conceder la libertad desde la averiguación previa, desde el Ministerio Público, desde la etapa de investigación inicial, para que sea el juez el que se pronuncie sobre ella. Para poder aparentar estadísticamente que son más eficaces. Está la desconfianza de los niveles directivos que prefieren sacrificar el derecho del imputado a su libertad personal. ¿Por qué no reconocerlo? El Ministerio Público es el principal enemigo de la víctima, porque es el primer obstáculo de los actos debidos de investigación. Le regatea a los sujetos procesales el derecho al acceso a los registros de investigación, y hablo aún tratándose de víctimas de delito. Es una práctica común que el Ministerio Público oculte información cuando acude al juez de control en una audiencia privada para peticionar un orden de aprehensión. En la audiencia inicial, por ejemplo, le corre traslado al imputado con una pila de hojas ilegibles y desordenadas para propiciar la confusión y la falta de comprensión de su contenido. Se congracia con los medios de prensa, filtrando información con la orientación que le conviene en un determinado asunto. En ocasiones los defensores son intimidados con carpetas de investigación, cateos e intervenciones de comunicaciones. El poder penal es utilizado para perseguir a los enemigos políticos en algunos casos, porque el mejor enemigo político es el enemigo que está preso. Otro aspecto relevante es la perfilación de las policías y su desenvolvimiento en un gobierno democrático que debe privilegiar el respeto por las libertades públicas y la necesidad de inculcarles valores de respeto. ¿De verdad creen que el Ministerio Público representa a la sociedad? Quizás esta pudiera ser la primer parte de una serie de reflexiones que podamos abordar en un segundo momento. Gracias por su atención. En realidad, 3 grandes saques. En términos beisbolísticos, los 3 han conectado home run. Grandes presentaciones. Y has tocado, doctor, un tema sumamente relevante,
porque creo que has ido lejos, profundo, para reclamar la integridad del Ministerio Público, no solamente en su cachucha de autoridad, de procurador de justicia, sino en su cachucha de parte procesal. Y lo has abordado de izquierda a derecha, desde la perspectiva de la integridad y de no verse como una parte dentro del proceso con intereses específicos, que es simplemente prevalecer. Sino aquí no se trata de que prevalezca el Ministerio Público, sino de que prevalezca la Procuración de Justicia y la justicia en México. Entonces, felicidades por una extraordinaria presentación y dando seguimiento a este ritmo que traemos. Doctora, ¿cuál es tu opinión sobre el nuevo sistema penal acusatorio? Porque llegamos al año 2015 y lo que se comunicó en los medios, aquellos que tuvimos acceso a las exposiciones de motivos, etcétera, fueron un poco más desarrolladas. Pero lo que se comunicó en los medios es el nuevo sistema penal acusatorio va a provocar una reforma importante en la Procuración de Justicia, va a provocar resolver la problemática que traemos y además inicialmente el objetivo, contrario al resultado que ya señalaba el doctor, contrario a este resultado que se buscaba, se buscaba un resultado de reducir la gente que estaba en las prisiones. Y la manera de hacerlo fue reducir el catálogo de aquellos delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa y de elevar los estándares para tener prisiones preventivas justificadas. No hay que olvidar que en algún momento, cuando se llegaba a visitar los reclusorios, todos los que estamos aquí hemos tenido de alguna manera algún contacto con el tema de los reclusorios. El doctor Salomón Baltasar, incluso subdirector de Almoloya de Juárez. No hay que olvidar que en muchas de las prisiones de la República se vivían situaciones trágicas en donde en ocasiones 10, 11, 12, 13 internos estaban compartiendo un dormitorio, o sea, no un dormitorio, un cuarto, digamos, para dormir, y en donde se tenían que colgar con arneses para poder dormir y no estar parados porque no había espacio para que durmieran acostados. Y en algunos estudios que se hicieron en materia de derechos humanos, se observaba cómo existían algunos reclusorios o centros de detención en algunas partes de la República que no llegaban ni siquiera a contar con sanitarios. Entonces, pues situaciones trágicas, dramáticas desde la perspectiva de derechos humanos. Y lo que se buscó entonces en esta reforma con el nuevo sistema penal acusatorio era provocar una mayor inmediatez de los jueces para provocar mejores sentencias, reducir la impunidad y, por otro lado, reducir la problemática de que hubiera muchas personas privadas de su libertad para que luego fueran decretadas inocentes, eliminando de esta manera
o reduciendo, como decía yo, la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Y ahora de alguna manera estamos viendo que se empieza, por un lado, la impunidad no se ha frenado, entonces ellos tienen una impunidad, de acuerdo a lo que ustedes han expuesto, pues pavorosa. El sistema de procuración de justicia sigue excedido, sigue sin haber comunicación de manera adecuada entre la Procuración de Justicia y los jueces, y luego ahora se ha empezado a ampliar otra vez el catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y se ha empezado a reducir el estándar que se requiere para que se dicte una prisión preventiva justificada, lo cual implica que una persona, mientras está siendo juzgada, tenga que vivir el juicio privado de la libertad con la posibilidad de que después sea declarado inocente, lo cual viola un derecho humano fundamental que es el principio de presunción de inocencia. Entonces, y por otro lado, lo han apuntado también ustedes de manera muy acertada, que sigue existiendo politización de la Procuración de Justicia y siguen existiendo jueces de consigna. Entonces, la pregunta es, ¿ha servido de algo el nuevo sistema penal acusatorio que se introdujo en el año 2015? ¿O en realidad no es peor de lo que había antes? ¿O es igual de malo o igual de bueno? Y habrá simplemente que pensar en otra solución. Adelante, doctora, por favor. Pues muchísimas gracias, Luis Gerardo. Soy únicamente hasta el momento maestra, pero gracias por lo de doctora, se te agradece. Ahora bien, aquí lo importante es, antes de seguir con mi participación, voy a mencionar esto brevemente, pero quiero continuar con mi participación. Sobre el nuevo sistema penal, ¿qué podemos decir? Primero, quiero señalar que el sistema penal se le dieron 8 años para su implementación y quiero dejar muy claro que los primeros años no se hizo nada para la implementación. Entonces ya al último tuvo que haber trabajos forzados, rápidos, para poder hacer todo el tema de esta implementación, incluyendo también la capacitación tanto al Ministerio Público, a la policía y a los jueces. Entonces, sí hubo como que se lanza este proyecto muy ambicioso, pero viene una pausa, yo diría, de 4 años, y después inclusive se llegó a valorar si valdría la pena retrasar su entrada en vigor unos 2 años más, pero se tomó la decisión que adelante vamos conforme a los tiempos. Ahora, estos primeros años de esta implementación ya se han oído voces que lo cuestionan, como tú lo mencionas, pero ¿qué es lo que yo opino? Yo opino que debemos seguir ajustándolo, ya que cualquier sistema siempre es perfectible, tomando en consideración que este sistema no tuvo una implementación de 8 años como debió haber sido, pues todavía le tenemos que dar más tiempo. Y aunque lo hubiera tenido cualquier sistema, es perfectible. Y este era un sistema de un gran calado. Era un cambio de sistema total, y no te digo 360 grados, te digo 180. Ahora sí, uno de los operadores más importantes en este sistema es el Ministerio Público. ¿Y qué decir de los policías? Policías que ahora tienen que iniciar la investigación. Entonces, tú sabes lo que fue la capacitación, ustedes saben, de todos estos policías, pues sí requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Ahora, seguimos en un proceso de desarrollo y perfeccionamiento. Esa es mi postura. Con su implementación y operación nos hemos dado cuenta de varias cosas
deben ir siéndose reformadas de manera urgente. Pero, ¿qué es lo que yo veo de este sistema? ¿Cuáles son sus bondades? Es un sistema garantista. Es un sistema que pretende hacer más eficientes las investigaciones de los ministerios públicos. En su sistema más expedito. Es un sistema que privilegia la libertad. Ahorita vamos al tema. Y es un sistema que busca justicia más pronta y por ello incluye una justicia restaurativa cuando esto proceda. Ahora bien, esto me queda claro que, ¿qué es la inmediatez? La inmediatez implica que el juez tenga un contacto directo con el imputado, pero pues sí, quiero dejar claro que es un sistema perfectible, que todavía le falta mucho por mejorarlo, que para eso también intervienen los tres poderes, que también está el poder legislativo, donde muchas veces se presentan modificaciones que sobre la marcha se van viendo y a veces se atoran. Entonces es todo un engranaje de actores que tienen que trabajar para esto. Y esto coincide quizás en parte con lo que comentó el doctor José Elías Romero Apis en su participación, que sí quisiera dar una breve pues comentario, que es muy difícil construir políticas públicas en materia de procuración de justicia y que la gran cantidad de delitos que se cometen pues en nuestro país hace que sea esto más bien la procuración de justicia reactiva y más que proactiva, aunque también es muy importante el tema de la prevención que también viene en el sistema. Entonces, creo que coincido con lo que dice el doctor Elías Romero Apis. Deberíamos de luchar por que tuviéramos una política de procuración de justicia, pero es complicado. Ahora, el planteamiento del doctor Baltasar, donde fue muy profundo al pues señalar a grandes autores como Noam Chomsky del Estado fallido, donde ha mencionado al autor argentino Debemos Binder, fue muy profundo. Creo que esto merecería una conferencia o una participación única, pero coincido que el comportamiento procesal del Ministerio Público como institución frente a la prisión preventiva justificada, medida cautelar, esta prisión preventiva justificada, como también señalaste tú, querido Luis Gerardo, debe de ser siempre excepcional. Por otro lado, no, hay que hablar de la prisión oficiosa, que aunque constitucional, la Suprema Corte ha venido resolviendo que es inconvencional. Pero eso creo que debería de ser tema de otra sesión, porque son sistemas muy, pues muy técnicos, cuidadosos, cautelosos y de gran estudio. Ahora, si ustedes me los permiten, voy a continuar con mi tema porque me faltan dos temas. Es el tema que mencioné, pero no profundicé, que es la protección de las víctimas u ofendidos del delito. Este tema es muy relevante y sobre todo aquí vemos la reforma a derechos humanos que entró en vigor y posteriormente pues se relaciona con la reforma al nuevo sistema de procuración de justicia. La reforma de derechos humanos es así, ha ido muy avanzada y está pues realmente muy bien implementada. Pero en resumen, lo que importante aquí es asegurar la protección de las personas que intervienen en el proceso penal es un punto nodal en la reducción de la impunidad.
y voy a tratar un tema que todos conocen, el caso de Digna Ochoa y sus familiares contra México, donde aquí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado de México Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que le ordena? Le ordena elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, para que esta ley incluya parámetros y estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de un mecanismo de protección a testigos. Sin embargo, considero que con una reforma de este tipo, aun cuando con ella se daría cumplimiento a la sentencia de la Corte, quizás no se lograrían los alcances deseados y quizás se volvería ineficaz, pues las entidades federativas también cuentan con este tipo de leyes, mismas que también deberían de ser reformadas a fin de cumplir plenamente con la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No basta que modifiquemos la ley federal. Ahora, el plazo para que nuestro país cumpla con dicha obligación es 1 año a partir de cuando se notificó la sentencia, que fue el 25 de septiembre de 2021. Yo hasta hoy no tengo conocimiento de que se haya promovido aún una iniciativa de reforma respectiva. Probablemente ya esté en la Comisión de Justicia de alguna de las cámaras, esté discutiendo, analizando. Bueno, y ahora, como el último de los temas que mencioné, y creo que es un tema muy relevante y también se vuelve importantísimo con el tema de derechos humanos, es la erradicación de la tortura. Quiero empezar con una cita de la primera conclusión del informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que tuvo una misión en México llevado a cabo, estoy hablando de años atrás, del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, y señala lo siguiente, y que me permito situar textualmente. Hay evidencia. La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente, la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Muy duro, muy duro. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las Fuerzas Armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. Concluyo la cita. También en el caso Digna Ochoa y familiares contra México, aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos adicionalmente condenó a México con relación a la autonomía e independencia de los servicios periciales, los cuales tienen que ver con la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos peritos, como hizo referencia el relator especial. También es de destacar que las acciones u omisiones del personal pericial pueden perjudicar la persecución de los delitos, como en los casos de tortura causada a los detenidos por sus captores, en los que se da fe de inexistencia de lesiones o se reduce la cantidad y gravedad de estas. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a nuestro país como garantía de no repetición, y me permito leer textualmente, elaborar, presentar e impulsar a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales
gozarán de plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna. En algunos estados, como en el estado de Jalisco, ya existen servicios periciales que no dependen de las Fiscalías Generales de Justicia. Existen mucho antes de que se diera esta instrucción. Es el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, creado mediante decreto del Congreso del Estado de 8 de junio de 1998. Colocó al Estado a la vanguardia al otorgar a los peritos forenses la autonomía técnica necesaria. Por el contrario, tenemos otro caso muy sui generis, que fue la ley que crea el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México. Dicha norma, que fue abrogada por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de México de 2016, que establece en el artículo 3, el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México es un órgano desconcentrado, ya no era autónomo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con autonomía técnica y operativa, cuyo objetivo es la misión de exámenes periciales en auxilio del Ministerio Público. Entonces, y continúa, el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México estará a cargo de un director general nombrado por el Procurador General de Justicia de la entidad. Hacer a los servicios periciales un órgano desconcentrado de la Procuración de Justicia podría parecer una falsa autonomía, pues si el director general es nombrado por el procurador, podría existir una subordinación de sus mandatos. Y lo anterior queda evidenciado con la publicación de la citada Ley Orgánica de la Fiscalía de 2016, pues los servicios periciales vuelven a pasar al control de la Fiscalía General del Estado. Entonces tenemos únicamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco, que tiene a su órgano pericial como autónomo. Ahora, ¿qué pasa a nivel federal? Los peritos adscritos a la Fiscalía General de la República actúan bajo la autoridad, conducción y mando de esta. Y es importante que para cumplir con la obligación impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano cuenta con un plazo de 2 años a partir de la notificación de la sentencia, que mencionamos con anterioridad, que era septiembre de 2021. Por lo cual, los servicios periciales, si vamos a dar cumplimiento a esta obligación impuesta, tarde o temprano tendrán que ser autónomos e independientes. Ahora bien, nos ponemos a pensar, ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció ese plazo para el cumplimiento de la obligación? Pues ¿por qué? Porque implica una reforma a la Constitución, y si el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen a la víctima o ofendido, en nada ayuda que los policías aprensores violen los derechos humanos del detenido y el Ministerio Público lo tolere o contribuya a ello. Entonces, tales acciones podrían satisfacer momentáneamente o incluso durante algunos años el anhelo de la justicia de las víctimas y ofendidos. Pero dichas violaciones a los derechos humanos en los detenidos, algún día, tarde o temprano, van a afectar el proceso y van a evidenciar un montaje jurídico con la consecuencia de que se van a liberar a los victimarios. Por ello, nadie debe de violar ni permitir que se violen los derechos humanos de un detenido, porque las consecuencias son devastadores a las pretensiones del Ministerio Público, de las víctimas o de los ofendidos. Y qué decirles que la situación se agrava cuando las víctimas se enfrentan a largos procesos que derivan en resoluciones absolutorias debido a errores y omisiones del Ministerio Público en la integración de las indagatorias.
en los casos en que los imputados por diversos delitos, sobre todo entre ellos, lo quiero hacer relevante, el del secuestro, refieren a haber sido torturados, los peritos, y es real, no se dan abasto en la aplicación del protocolo de Estambul, ordenado por los órganos jurisdiccionales o por denuncias ante el Ministerio Público. Se trate o no de una argucia defensiva, el Estado está obligado a investigar los delitos que probablemente se hayan cometido en su contra de los imputados. Ahora, las víctimas, esto podría parecer un balde de agua frío, algo que los indigna sobre todo cuando se reconoce a los secuestradores la calidad de víctimas de tortura. Pero bueno, finalmente, y con esto concluyo, la defensa de las acciones de procuración de justicia que no estén debidamente sustentadas y que traigan como consecuencia una decisión judicial contraria a las pretensiones de castigo propuestas por el Ministerio Público, podría fortalecer la percepción de impunidad bajo el argumento de la puerta giratoria, en la que se hace ver que aquellas personas que son detenidas por la policía luego son puestas en libertad por los jueces, sugiriendo la negligencia o corrupción de las autoridades del Poder Judicial. Ante ello, lo procedente sería que en las autoridades ministeriales, ellas analizar las resoluciones jurisdiccionales contrarias a la pretensión punitiva y proponer, en su caso, acciones de corrección de la actuación ministerial o impugnación de esta. Además, debemos unificar criterios operacionales y técnicos jurídicos institucionales que avalen la actuación ministerial y dar seguimiento oportuno, preciso e integral de cada caso. Se deben compartir no solo los criterios técnicos jurídicos exitosos, no, claro que no, también las experiencias negativas. Con eso se aprende, con ello se fortalece y se hace más eficiente la persecución de los delitos y se abate su impunidad. A través de estas acciones se podrá recobrar la confianza de la sociedad en el Ministerio Público a cargo de la Procuración de Justicia. Quisiera hacer una precisión brevemente. Mencioné que la sentencia de la Corte era de septiembre y es de 25 de noviembre y se notificó al Estado mexicano el 19 de enero de 2022. Todavía nos queda tiempo. Ahora bien, muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a Aspen Institute. Les pido que le agradezcan al doctor Máximo Carvajal por su invitación de manera personal, directa, para mi participación en este panel tan interesante. A Luis Gerardo, gracias por tu paciencia, por tu conducción. A José Elías, mi gran amigo, y a Salomón, y a todos los que nos han seguido a través de esta transmisión. Tengan muy buenas tardes y aquí continuamos escuchando. Muchas gracias, doctora. Extraordinarios puntos los que ha puesto sobre la mesa. Y doctor Romero Apis, contamos con 10 minutos, te pediría en 5 minutos producir algunas conclusiones y tocando algunos temas que abordaste en tu primera intervención de manera magistral. Hablaste de la importancia de la prevención del delito. Entonces, quisiera idealmente que nos platicaras un poco más, de manera más profunda, de cuáles son las mecánicas, de cuáles son las medidas que debe tomar el Estado mexicano para prevenir el delito, desde que tiene que ver también con la procuración de justicia. Y esa prevención del delito, porque podemos pensar en la prevención del delito desde el punto de vista de la seguridad pública, pero si nos enfocamos a la prevención del delito desde la perspectiva de la procuración de justicia, que es nuestro tema de hoy, ¿qué pueden hacer las procuradurías
qué puede hacer la Procuración de Justicia, las fiscalías, no solamente para combatir el delito, sino para prevenirlo. Y el otro tema es lo que has abordado también de manera muy importante. Tenemos el tema de las fiscalías y la autonomía, que en algún momento las fiscalías o la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, quedó inclusive en el limbo. No se sabía si estaba en la Administración Pública Federal, porque ya no aparecía en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dentro de la Administración Pública, o sea, la Ley Orgánica no aparecía dentro de la Administración Pública Federal, pero tampoco estaba en la descentralizada, pero tampoco estaba como organismo autónomo. Entonces, de alguna manera está en el limbo. ¿Quién es el responsable? Deberían los procuradores de ser electos, porque entonces, si el presidente de la República, los gobernadores que son electos, ya no son responsables de la Procuración de Justicia, pues entonces es suficiente descansar con los órganos legislativos para que designen a un procurador o un fiscal. ¿Qué riesgos hay en que, como sucede en algunos países, los procuradores sean electos? Me disculpo antes que nada, pero aprovechando que te tenemos en este panel, ya te bombardeé de algunas preguntas cuya respuesta es de mi interés y seguramente de los que nos escuchan. Muchas gracias, Luis Gerardo, y voy a ser efectivamente muy breve. En primer lugar, para también asociarme con todo lo dicho por él, y me parece nuevamente en esta segunda intervención muy importante, la prevención, el tema que me invitas a abordar ahorita, insisto, no es un tema que está en la naturaleza de las procuradurías o fiscalías. Creo que sería complicado agregarle participación en el tema de prevención y de seguridad. Creo que están otros órganos. En cuanto a los códigos, creo que los actuales códigos procesales penales y el actual Código Procesal Penal que tenemos, independientemente de que hay muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra, podríamos decir, sin sacarle a vuelta al tema, que no es un código ni mejor ni peor que el que teníamos. Creo que es injusto considerarlo peor y creo que es excesivo considerarlo mejor. En todo caso, el código, el problema que nos atrajo esta mañana, no se conectan totalmente, creo, Luis Gerardo, querido. Un código procesal, yo quisiera tener un código procesal espléndido, lo digo como procesalista y como constitucionalista, pero un código procesal es un instructivo, es un reglamento de litigio, no más, no menos, y eso no te da las calidades de las que estamos hablando. Un reglamento deportivo, un reglamento de fútbol, no te da ni buenos ni malos de futbolistas, ni buenos ni malos equipos de fútbol. Es decir, no tiene que ver el código procesal con que tengamos buenos ministerios públicos, buenos jueces, buenos defensores, buenos policías. Es decir, podríamos tenerlos buenos o malos sin que eso fuera una responsabilidad ni un producto del reglamento. El manual de propietario que viene junto con tu nuevo automóvil no te hace que seas un mejor automovilista, ni que vayas a conducir de manera más segura, ni que los peatones y los demás automovilistas estén en mayor seguridad por tu manual del propietario. Es decir, son las reglas del litigio y no las reglas del comportamiento de una sociedad. La procuración, el delito, etcétera, es un tema que tampoco nos queda claro hasta dónde es un alcance, desde luego es participación del gobierno, pero cuánto es responsabilidad de él, cuánto es responsabilidad de la casa, de la familia, de la escuela, de la economía y de 1000 factores más que tenemos que ver. He escuchado 52, 55 teorías sobre la delincuencia mexicana,
sobre las causas genéticas de la delincuencia mexicana, todas muy serias, ¿eh? Ninguna es una vacilada, pero ninguna coincide con otra. Y hasta la fecha no nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera en qué es lo que produce delincuencia. Pudiéramos decir que parte es culpa de las procuradurías, es una tesis. Que es parte de la culpa de las policías, es otra tesis. Que es culpa de los jueces, es otra. Que es culpa del clima. Podríamos decir que es culpa de los extraterrestres, de la época, del dinero, de la pobreza, de la riqueza. No lo sé. Es decir, no es un tema de la pobreza, eso sí. Agoté el tiempo, Pues pero no lo suficiente para abrazar nuevamente a mis amigos, a Arelia, Luis Gerardo, a Salomón, y en ausencia a nuestro querido Máximo Caro. muchas gracias. Eduardo Ibarrola, que ya platiqué con él. Sí, que nos está escuchando. Pues realmente ha sido una extraordinaria presentación. Me disculpo con ustedes y con el público porque las conclusiones del doctor Salomón Samayoa van a tener que ser muy breves, y ha tocado en su primera intervención un punto toral importantísimo. Y me gustaría, me disculpo con ustedes porque me gustaría que este evento fuera más largo por las aportaciones que ha hecho cada uno de ustedes, y estoy seguro que habrá otras oportunidades de aportar y compartir, y ojalá de que estas ideas tan importantes que han expresado se consoliden y se materialicen en iniciativas, y en soluciones y en resultados. Pero has tocado, doctor Salomón, un tema fundamental, que es la integridad del Ministerio Público. No verse como una parte, no actuar en base a sus intereses, a su egoísmo, sino realmente procurar la justicia. No simplemente porque ya judicializó, entonces ahora hay que lograr la sentencia, sino siempre estar alerta de lo que está sucediendo en el proceso, no forzar una pericial, sino provocar la verdad, la veracidad, la honestidad en el trabajo cotidiano de las procuradurías, de las periciales, etcétera. ¿Cómo lograr esto en 2 minutos? Y habrá, porque eso sería materia de todo un evento, pero ¿cómo lograr a nivel federal y a nivel estatal que haya este cambio de mentalidad tan importante que mencionabas? Sí, hay gente que ha dicho que el nuevo sistema implica un cambio de piel en el Ministerio Público. Otros han dicho que es un cambio de chip, y hay otros que pensamos que necesita morir para poder renacer. Es un cambio de paradigma, y sobre todo es una cultura diferente de cómo ver el proceso de investigación y de encauzamiento y juzgamiento de una persona. Mi despacho no defiende personas, mi despacho defiende víctimas. Y es mucho más complicado, esa es la experiencia que hemos nosotros recogido. Es más complicado, más difícil la defensa de víctimas, porque hay una fuerte resistencia del Ministerio Público, pero sin embargo, quizás alguna fórmula que pueda ofrecerse adecuada para reforzar la integridad y el comportamiento adecuado, la conducta procesal del Ministerio Público, pues es precisamente insistir en la capacitación, en el reforzamiento de capacidades, y también pues en la jubilación de muchos que tuvieron una resistencia para adecuarse a las nuevas formas de normatividad. Ciertamente, dice don José Elías, una nueva ley procesal no da ministerios públicos más capaces.
ni dota de mayores capacidades. Pero quizás, y en eso lo planteó inicialmente la doctora Gómez, es que no hubo conciencia de las instancias involucradas en trabajar sobre la capacitación para la entrada en vigor del nuevo sistema. Sin duda es un sistema perfectible que quizás estos primeros años de funcionamiento y de operación nos pueden dar nota sobre qué áreas hay que reforzar, qué áreas hay que insistir, pero uno de ellos yo creo que me parece fundamental es lo que se nos vendió desde un principio. Este sistema prevalece el principio de legalidad, del debido proceso, de presunción de inocencia y de nulidad de prueba obtenida en forma ilícita. Y yo creo que si empezamos con la prisión, sea justificada o sea oficiosa, si empezamos con eso, tendremos una integridad más adecuada con las libertades de los encausados. Quizás a grosso modo, esa sería mi conclusión. Muchas gracias, doctor. Extraordinaria presentación de los tres. Creo que este ha sido uno de los mejores eventos que ha habido en Aspen en materia de justicia, de reforma al sistema de justicia, y eso lo han hecho posible ustedes. Ha habido muchísimas preguntas que el público quiere hacerles. Seguramente este evento será seguido pues, por muchas personas, ojalá, y el solo hecho de escucharles provoque una mayor concientización en México sobre la relevancia y la importancia de la procuración de justicia y sobre las acciones que se tienen que tomar al respecto. Ya retomaremos este tema en adelante y pues veamos como mexicanos, como juristas, como universitarios, cómo más podemos contribuir a la solución de este problema tan crítico para nuestro país. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros.